Esto es Canasto Herbal, conectando con la sabiduría de las plantas. Antes de dar inicio, quisiera pedirles un favor. Si han escuchado nuestros episodios y les ha gustado el contenido, hay 3 formas en las que nos pueden apoyar. Una es dando clic al botón seguir o follow. La segunda es dejándonos una calificación de 5 estrellas en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea Apple Podcast o Spotify. Y si quieres ir más allá, también puedes escribirnos un comentario en Apple Podcast. Y en Spotify siempre dejamos una pregunta para que interactúen con nosotras y nos compartas qué te llamó más la atención de cada episodio. Esta es una oportunidad para decirnos qué te gusta del programa y ayuda a que otras personas también lo descubran. Bueno, hola a todas, bienvenidas de nuevo a Canasto Herbal. Hoy me encuentro con una invitada hermosísima, nuestra primera invitada de Argentina y me tiene muy emocionada. Estamos con Daniela Domínguez. Dani es una herborista y amante del reino vegetal. Es un honor tenerte aquí en Canasto Herbal, bienvenida. Hola Nati y hola a todas las personas que están escuchando ahí. Para mí también es un honor estar acá. Me encanta el proyecto, me parece muy hermoso lo que están haciendo, así que un placer, un placer. Qué rico tenerte, Dani. Y bueno, Daniela, para los que no la conocen, Daniela es una herbolista. Se conectó al comienzo desde toda la parte científica. Entonces, pues nos trae como ese saber, de pronto para algunos un poco más racional, pero a través de ese proceso de conocer las plantas, empezaste a sentirlas y a sentir más su espíritu y pues sentir y comunicarnos con ella a través de no sé, como pues los que ya llevamos de pronto un proceso más cercano con ellos que para otros es difícil entender, pero pues no es a través de palabras, es a través de nuestros sentidos, yo no sé cómo explicarlo. ¿Cómo lo explicas tú, Dani? Bueno, es bastante complejo a veces ponerlo en palabras, ¿no? Desde mi trayecto, primero empecé por el lado racional, ¿no? Como hay algo dentro de también nuestra forma de aprender que necesita como clasificar, ¿no? Como agrupar. Hay algo dentro de la teoría, quizás más cruda y dura, que nos ordena, y eso es real. Desde mi experiencia, yo tengo una formación en botánica, entonces comencé por ese lado. Siempre supe que me gustaba la biología, que me gustaba la naturaleza, pero cuando elegí botánica tampoco tenía como estaba 100% convencida de que eran las plantas y no los animales, o no la geología, o no un montón de otras ramas que existen, ¿no? Ujú. Y yo siempre cuento de que el primer día que vi en un microscopio una planta fue alucinante, porque para mí el hecho de el ejercicio era cortar una catásfila de cebolla, que es como estas capas de la cebolla, armar un preparado microscópico y poder ver qué hay ahí. Y hay algo dentro de esa inmensidad que a mí me movió internamente. Fue como, bueno, ¿qué es esto que no vi nunca, ¿no? O que no vi nunca con estos ojos, quizás, porque uno quizás en la escuela o quizás en algunas otras instituciones ve esas cuestiones más de laboratorio, pero en ese momento para mí fue súper significativo. Fue bueno, esto que yo no puedo ver es inmenso y al mismo tiempo contiene otras cosas, ¿no? Como que se abrió un poco la fractalidad en mí. Y bueno, y a partir de ahí empecé a estudiar las plantas, desde este lugar como científico, pero naturalista, ¿no? Como eh, me juntaba con compañeros y compañeras y nos íbamos a la naturaleza a buscar eh, aves, porque tenía muchos compañeros que estudiaban las aves, y Ajá. nosotros íbamos con guías y íbamos viendo, identificando las plantas y buscando diferentes lugares. A veces íbamos a pastizales, a veces íbamos como más a lugares con más tala, que es un árbol que crece mucho en Buenos Aires, que es donde yo crecí, la provincia de Buenos Aires, que es donde crecí y estudié. Y bueno, a medida de ahí me fui puliendo, como las plantas me fueron llevando en realidad Claro. a otras visiones.
Y estos que traes, Nati, como este lugar donde quizás las palabras no son tan determinantes, sino más bien lo que sentimos o cómo podemos acercarnos desde otra forma, no tan justamente racional, a las plantas. Ujú, total. Dani, bueno, antes de meternos más en este mundo, nosotros siempre empezamos aquí con unas preguntas rápidas para las cuales queremos respuestas cortas. Entonces, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿listo? ¿Vale? Bueno, el recuerdo más lindo de tu infancia alrededor de la naturaleza. Bueno, el recuerdo más lindo, siento así, que se me vienen las plantas, es la taza de romero de que me hacía mi mamá. Me ponía las ramas enteras en una taza y Ujú. me armaba una infusión y yo la tomaba como bombilla. Para mí era hermoso porque realmente creo que si me deshojaba el romero y me lo ponía en una tacita y me hacía un tecito con un saquito, no era lo mismo a ver la ramita y tomarlo con bombilla. Para mí ya era medicinal verla a mi mamá yendo a buscar el romero. Hermoso. Y justo estoy tomando infusión de romero. Mira, qué loco. Sí. Bueno, si tu vida fuera un territorio, ¿a cuál se parecería? Wow. Y actualmente, Sí, en este actualmente momento lo que te suene. Actualmente me identifico mucho con la montaña, ¿no? Como con estos valles y estos lugares también como más oscuros, más soleados, ¿no? Como esta dualidad que tiene la montaña también. Estos ciclos del agua que también están muy relacionados con la montaña, el agua como nuestras emociones, ¿no? Como em, hoy particularmente creo que también porque me vine a vivir a la montaña hace muy poco, entonces eh, está todo esa Muy cuestión asociada al territorio. Una planta con la que disfrutes conectar a través del humo. Bien. Definitivamente el eucaliptus. Bueno, tres palabras que representen bienestar para ti. Em, la primera siento que es serenidad, la que me viene hoy. Em, la segunda siento que es presencia, lo veo muy asociado a eso. Y la tercera, una brisa. ¿Una qué? Una brisa, una Ah, brisa de viento, de aire, como ajá, ese espacio que se deja entrar, ¿no? Como de la total. naturaleza. Hoy me salen esas tres. Una mujer o un hombre, un ser del cual hayas aprendido notablemente sobre la sabiduría de las plantas. Wow, una persona. Creo que hubo tantos en mi camino que es difícil elegir una. Em, bueno, la primera que se me viene a la cabeza ahora es Rosemary Laster, que siento que es una persona que es una arborista norteamericana, que más que quizás aprender de ella directamente, si bien hice como formaciones y cuestiones con ella, me inspira mucho su visión de las plantas. Eh, hay algo de esto de la arboristería comunitaria, ¿no? La arboristería como eh, que pasa de generación en generación y que se sostiene más allá de la teoría, más allá de si esto se aplica así, si esto se aplica así, hay algo de esa identidad. Si tengo que elegir una ahora sí, rápido, hablaría de ella. Bueno, tenía esta también, la respondiste un poquito antes, pero la voy a volver a hacer. Una palabra que describa tu experiencia al ver la naturaleza a través del microscopio. Bien. Yo creo que fractal, Wow. fractal, completamente. Bueno, y por último, ¿qué quiere decir yuyos? Que yo Em, veo que lo usas mucho. sí, yuyos se habla como cuando hablas de alguna hierba medicinal, como alguna planta medicinal. Generalmente acá también.
desde una visión, muchas veces se lo hablaba de forma despectiva, como ese yuyo, ¿no? Como eso que está creciendo, esa maleza o demás. Y un poco desde la herboristería lo traemos como para reivindicar esa planta que crece, ¿no? Que Ay, crece qué así hermoso. espontánea. Mm. Divino. Ay, qué chévere. Bueno, ahora sí, Dani, quisiera que nos describieras primero que todo el lugar que habitas, cómo es tu hogar, qué seres conviven contigo. Cuéntanos un poco. Bueno, em, desde enero de este año, del 2024, tomamos la decisión con mi familia. Yo soy mamá, tengo un hijo de 2 años y medio que se llama Silvestre, y con mi compañero Juan decidimos venirnos a la Patagonia. Yo nací y crecí en Buenos Aires, en un pueblito que se llama Magdalena, que está muy cerca del río de la Plata, que es un río súper importante. Así que bueno, desde enero nos vinimos acá a vivir a la Patagonia. Todavía estamos como ahí entrando en el lugar, en los ciclos. Es el primer invierno que pasamos acá. Y Entonces, bueno, la Patagonia es muy grande, ¿no? Entonces, ¿en qué parte, hacia qué lado están? bien, la Patagonia es muy grande. Nosotros estamos viviendo en Cholila, que es Chubut. Argentina se divide en provincias. Y está cerquita de la cordillera, pero de hecho, Cholila, investigando un poco también antes de venir, es como gente del borde, se le llamaba, porque está en el borde, o sea, es una llanura que está entre montañas. Entonces, no estamos entre montañas cerquita, como si está Bariloche o Bolsón y demás, pero las vemos de una forma como a lo lejos, pero cerca. Es una cuestión media extraña y la dualidad. Pero en esta llanura o en este valle, digamos, que se crea, lo que tiene bonito Cholila es que hay mucha agua, ¿no? Es un lugar donde crecen muchas precipitaciones anuales, alrededor de las 1.100 más o menos, y da lugar a pastura, da lugar a mucho verde, porque el agua es vida, entonces también esos ciclos de esa agua determinan mucho el espacio. Así que es un pueblito muy chiquito, ganadero principalmente, y súper rural, tiene muy poquitos habitantes, que tiene varios lagos, tiene 4 lagos, y los barrios se van dividiendo según también, están muy asociados a los lagos. Y actualmente nosotros estamos viviendo en un barrio que se llama Villa el Blanco, que queda acá nomás del lago Lezana. Pero bueno, con mi familia también tenemos un lugar, un terrenito que estamos ahí como activando muy, muy de a poquito, como vamos pudiendo también, porque en invierno es muy difícil construir, entonces medio que se pausa, estás muy ligado a las estaciones acá. Estamos ahí esperando primavera para empezar a construir. Y bueno, eso ya está en la montaña, digamos, más arriba. Ok, entonces como pues acabaron de mudarse todavía, ahí tienes huerta, ¿habías ya creado una huerta o cómo es la vegetación ahí? Bien, ahora acá hay nieve, o sea, hay cobertura de nieve. Es bastante complicada la huerta sin tener estructura como invernadero o algo que sostenga. Entonces, nosotros acá tuvimos huerta en verano, pero ahora no estamos cultivando. Arriba, donde tenemos el terreno, es una ecoaldea, o sea, formamos parte de una comunidad donde también hay invernaderos grandes, que ahora también están medio pausados porque hay que ver también los sistemas de calefacción en esos lugares y en esos espacios, porque por más que tengas invernadero también hay heladas. Arriba en la montaña hay bastantes eh, centímetros de nieve, Ujú. entonces, nada, ahí estamos, como todos adentrándonos a este ciclo y viendo cómo también podemos. Pero el fuerte acá para cultivar es en primavera-verano y al mismo tiempo también de las plantas que crecen, porque ahí crecen muchas plantas medicinales sin necesidad de plantarlas, pero sus ciclos están muy asociados a esto. Ahora es como
hay nieve. No sé si has leído un libro que se llama Loa a la Tierra. No. Eh, Te lo recomiendo porque ay, ahorita se me olvida el autor, pero bueno, ahora te lo muestro. Él vive en Alemania, pero es de descendencia japonesa y él cuenta en específico en ese libro, él es filósofo, pero en ese como que su lenguaje es un poquito más accesible para todo el mundo y cuenta su experiencia de tener como un pequeño jardín en invierno. Entonces describe mucho todas esas flores que, que están ahí floreciendo en invierno. Entonces es súper bonito porque a veces uno cree como, no, pues no hay nada, pero si se pone, sí, muy atento a esa presencia, ves todas esas florecitas que están por ahí. Qué lindo ese espacio en el que estás, seguro estás ahí por alguna razón y te va a recibir con mucho amor y alegría de tener semejante ser ahí cuidando. En algún momento, no recuerdo si fue en tu Instagram o donde leí esta frase que me pareció súper bonita. Dice, no importa en qué parte del mundo estés, alguien en tu linaje tuvo un vínculo estrecho con las plantas. En tus venas corre sangre herbal. Entonces me parece súper bonito porque a veces muchas personas dicen como no, pero es que yo soy súper desconectada de las plantas, de las hierbas, de la naturaleza y es como, no, pues tú eres naturaleza, pero si no lo ves así, alguien sí, una abuela, una tatarabuela, alguien estuvo ahí conectado. Entonces cuéntanos de tu familia, me da curiosidad saber ese linaje, cómo volvió esa memoria a ti. Bueno, yo tengo mi familia, mi papá, mi mamá, tengo cuatro hermanos también. Mi papá y mi mamá crecieron en el campo, o sea, asociados a un entorno muy rural. Mi mamá, campo puro, y mi papá, un campo cercano, digamos, a una población más rural. Em, con lo cual mis abuelas tenían bastante conocimiento de las plantas medicinales, desde huerta hasta preparados. Mi mamá conservó bastante, a veces me doy cuenta que sabe más de lo que fue como compartiendo o como que fue como guardando cositas ahí, pero me encanta ahí charlar porque aún ahora sigo reviviendo cosas de mi abuela que son súper interesantes, desde que ella armaba, o sea, sembraba el tabaco, lo armaba, lo cosechaba, lo preparaba, lo dejaba todo armado para mi abuelo, hasta nada, la elaboración de quesos, de todo lo que es sostener una huerta con animales y demás. Y bueno, y mi mamá sabe mucho de todo eso. Que quizás dentro de lo que es la vida de cuando formó su familia, em, ya estando más cerca de la ciudad no lo aplicó tanto, pero lo sabe y hoy en día me encuentro con ella charlando de cosas que digo como, wow, ¿cómo que nunca me contaste? Em, pero sí conserva mucho de eso. Y la familia de mi papá, mis abuelos eran curanderos, eran los curanderos de mi ciudad, de la ciudad donde nací. Ellos curaban no solo con plantas, sino que también con distintas metodologías, ¿no? Como curaban el empacho, tirando el cuerito, ¿no? Como maniobras más allá de las plantas. Sí. Em, Así que ahí también quedó como muy, muy vivo. Mi papá es la persona que vive leyendo de plantas y vive viendo algún remedio natural desde que lo conozco. Em, Así que en ese sentido sí, hay como detrás también esto, pero creo que más se afianzó toda esa visión en mí cuando empecé con un proyecto de estudio en una parte que trabajamos con etnobotánica, que es esta rama de la botánica que estudia un poco la relación de las plantas y las personas. Em, yo armé un proyecto de entrevistar a personas de la ciudad donde yo nací. Entonces empecé a entrevistar en un muestreo que se llama Bola de Nieve, ¿no? Como que una persona me iba llevando a otra persona y esa persona me iba llevando a otra persona y esa persona me iba llevando a otra persona. Y así entrevisté a 35 personas de la zona, ¿no? Entre Magdalena, Punta India y Verónica, que son
tres localidades muy afines. Y, y bueno, y ahí empecé a entender esto como con más fuerza, ¿no? Porque en esto de también preguntarles, ¿y con quién podría yo seguir hablando sobre esto? ¿Con quién vos me recomendás? Y bueno, pero como que había algo dentro de esa dualidad entre saber y no saber, ¿no? Y cuando yo iba a visitar a la persona tenía un montón de herramientas relacionadas con las plantas, conocía mucho los ciclos, me hablaba de plantas que antes crecían en ese lugar y que ahora ya no estaban disponibles. También tenía mucha de esta memoria, ¿no? De lo que fue pasando en ese lugar como territorio, ¿no? Y para mí esto fue súper importante. Aprendí un montón de cosas. Por eso te digo, cuando está la pregunta de una persona, es muy difícil porque yo, esas 35 personas que entrevisté, me las acuerdo muy bien. Em, Muchas de ellas eran adultos mayores que ya partieron, muchos de ellos siguen estando en Magdalena. Pero para mí esto, ¿no? Como esto de, quizás no todas las personas nos reconocemos como arboristas, ¿no? Como no es algo a lo que quizás sea nuestra pasión principal, pero sí existen las plantas en nuestra historia y están conectadas a nuestra historia, ¿no? Ujú. Em, Así que bueno, un poco también de esto, de ahí surge, ¿no? No, divino, sí, pienso que a veces lo que dices al final, no todas las personas se consideran, y pues esas personas que de pronto hace muchos años estuvieron tan conectadas, dicen como, bueno, ahora les llaman herboristas, sí, pero pues nunca me identifiqué como, sí, mujer medicina, hombre medicina, pero está tan innato que es como decirle a alguien, o sea, todos los seres somos amorosos por naturaleza, ¿no? Entonces también todos los seres estamos muy conectados a esa medicina de de las plantas pues porque somos naturaleza. Entonces, qué lindo que resaltes eso y qué bonita esa historia y esa conexión con el territorio. Me parece muy lindo ese aprendizaje. No todos tenemos la oportunidad o la curiosidad, porque veo que percibo que eres una mujer muy curiosa. Y bueno, ya, ¿cuántos años llevas con Puente Medicina, que es tu proyecto? Puente existe desde hace más o menos 8 años. Yo estudio las plantas desde hace más o menos 11, 12 años. El otro día me lo preguntaron y me quedé como pensando. En un principio eh, empecé como compartiéndolo con mi círculo muy cercano, ¿no? Como armaba preparaciones, hacía pomadas, tinturas madre, primero para mi familia, y después esto se empezó como pulsando y abriendo cada vez más. Eh, Algunos viajes y algunas también conocer ciertas personas, ¿no? Como que me fueron pulsando cada vez a, che, esto es por acá, esto es por acá. Y hasta que le di forma a Puente eh, y lo oficialicé. Y en un primer momento esto ofrecía productos, ¿no? Como más de cosmética, quizás, o de higiene personal. Y después me fui abriendo ya a compartir, como en cursos, formaciones o talleres. Ujú. Y a mí siempre me gusta preguntar porque, claro, pues yo te conozco como del último año, pero me gusta saber de en ese inicio de Puente y de tú empezar a decir, bueno, quiero compartir o quiero hacer esta medicina para mi familia o estos productos, ¿cuáles eran esos miedos o esos sí, retos o obstáculos que tú decías como, ay, bueno, como que te frenaban de pronto un poquito a arrancar, que muchas personas, pues yo creo que lo sienten, pero conocer esas experiencias creo que nos ayudan a vencerlos. Sí, bueno, siento que un montón de cosas van sucediendo, ¿no? En un primer momento era esto de saber si los preparados como servían, ¿no? Como que lo primero que uno se pregunta es, ¿esto que estoy haciendo sirve, ¿no? Todos entramos en esa duda, la realidad. Em, y empecé a hacer estas preparaciones para mi mamá, mi papá, justo sucedieron cosas como mi mamá se cayó,
empezaron a aparecer como situaciones en donde en vez de elegir medicina convencional, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Con este preparado, con estas plantas. Y la verdad es que veíamos que no solo que funcionaban, sino que eran mucho más amorosas también en muchas cosas, ¿no? Lo que tienen las plantas de bonito también es esto de poder también, no solamente la función física de decir, bueno, aplicamos esta pomada de árnica o ponemos esto cuando hay un hematoma y empezamos a ver que eso se empieza a dilucidar, ¿no? Sino que también hay algo de la responsabilidad de qué aplicar, de cómo, de una aplicación continua, de ver la planta que se transforma en este aceite, que se transforma en esta pomada, que se transforma en esta mano que acaricia y que está al cuidado, ¿no? Em, Siento que hay algo en todo ese proceso que es re importante. Hace poco, bueno, mi mamá se volvió a caer y nos vino a visitar acá. Y bueno, me pasó de esto, volver a estar aplicando esta pomada, pero esta vez con mi niño al lado. Y empecé a entender y reforzar esta idea, ¿no? De qué hermoso poder como ir compartiendo este cuidado, que no solamente es me tomo esta planta, sino que es también, bueno, hay una asistencia de la otra persona, hay un cuidado y también un cuidado propio, ¿no? Eso como que lo vamos pasando y lo vamos como comprendiendo cuando vamos creciendo, ¿no? Total, total. Em, yo creo que las primeras barreras eran eso, y empezar este momento en decir, bueno, en vez de esta medicina, vamos a ver cómo pasa con esto, ¿no? Y qué pasa. Y siento que todo eso se fue como, o sea, fue pasando a medida que iba creciendo en este mundo y en esta práctica herbal, y cada vez se apaciguaba más cuando eso, lo aplicaba o en mí misma o en mi círculo cercano, ¿no? Como para mí aplicar las plantas en una es vital para poder trabajar con las plantas, porque empezamos a entender y empezamos a vencer ese miedo que eh, fue sembrado en algún momento y que todas las personas lo tenemos, ¿no? Entonces, empezamos a darnos cuenta de hasta dónde y de cómo funciona y del impacto emocional también que tienen las plantas, que no solamente son principios activos crudos y puros y ya está, sino que también hay un movimiento interno, lo vivimos en nuestros cuerpos y ahí empezamos a entender esto, cuáles son las limitaciones, cómo es que se manejan. Creo que esa fue como mi barrera más grande a la hora de compartir preparaciones. Y después, la verdad es que a mí la docencia o esto del transmitir siempre se me dio como natural. Mi mamá y mi papá son docentes de profesión, de vocación y con todo su amor me crié yendo a trabajar con ellos. Ajá. Eh, entonces siento que eso mucho también ahí lo tuve con ellos desde muy pequeña. Mi papá es muy personaje, él con sus chistes, con sus cosas, y mi mamá es toda didáctica. De hecho, cuando viene, mi hijo la ama porque por todos lados está lleno de, de dibujos, de canciones y de cosas. Entonces, un poco de eso de la docencia se me dio en el transmitir, pero claramente uno también cuando recién pude llegar a ese transmitir, cuando estuve afianzada en decir, esto no es para mí, ¿no? Solamente esto hay que compartirlo porque realmente tiene mucha potencia. Realmente yo he visto personas eh, no solo atravesar desequilibrios y poder hasta no tener síntomas, sino también he visto personas en esto, ¿no? En volver a confiar en ellos mismos, volver a confiar en su cuerpo, volver a confiar en sus procesos. Y es una medicina muy poderosa, ¿sí? No es la única forma, no estoy en contra de la medicina convencional y eso me encanta siempre decirlo. Para mí, la medicina convencional, cuando hablo de convencional, hablo de los fármacos y de toda lo que es más la rama que conocemos, ¿no? Em, para mí es súper válida, pero sí que siento que la medicina convencional es una medicina de emergencia, es una medicina que trabaja muy bien cuando nosotros necesitamos algo que ya no podemos trabajar con otras alternativas, ¿no?
Y la medicina de plantas nos lleva a esto, nos lleva a pulsar ciclos, pulsar la prevención, pulsar el cuidado, eh, trabajar con otras energías, siento. Sí, y lo que mencionaste ahorita, de a medida que fuiste tomando las plantas, fuiste también ganando esa confianza, ¿no? Y esa confianza claramente, me imagino, la transmites a esas personas a las que les enseñas y pues me imagino que también Silvestre, tu hijo, está aprendiendo el que te dice, cómo lo ves, relacionándose con las plantas y me imagino, él verá que haces esta pomada y no sé, no te la trae y dice, ay, esta pomada me gusta o cómo es su relación. Bueno, la verdad que a mí me impacta un montón. El otro día mi perra se escapó y se peleó con una perra de al lado y volvió y tenía como un colmillo acá atrás y ni bien se lo encontró, yo la registré toda y no se lo había visto. Entonces seguimos el día y Silvestre se lo vio y me dice, mira mamá, trae Yantén. Ay, no. Yo quedé como, no lo podía, quedamos todos impactados en que ya él, claro, iba como comprendiendo las plantas, cómo le poníamos y en qué momento. Em, y después, bueno, un montón de detalles y cositas que ahora él tiene 2 años y medio, o sea, ahora ya está hablando mucho, caminando mucho, recorriendo mucho. Y a mí me gusta hacer las cosas con él, entonces no sé, el otro día colamos una glicerita, armamos tinturas madre, o mismo con el kéfir o la masa madre. Pero esto me impactó porque, digamos, estábamos arriba en el terreno y a mí me gusta mucho el gordolobo. Es una planta que siempre quise como practicar, tener y poder vincularme así directo. Y allá donde yo estaba no crecía. Entonces, cuando llegamos acá, yo estaba impactada con el gordolobo. Estaba impactada del tamaño que podía llegar a tener la planta, de las formas que podía llegar a tener la planta. Y ahora estando en invierno, casi que no hay, en algunos lugares hay rosetas muy bajas, y él a veces sale con su papá y me trae piedritas o me trae cositas, ¿viste? Como sale a caminar y me trae cositas. Entonces, vino y me trajo una hoja de gordolobo. Y después, charlando así, me dice, ¿querés otra mamá? Me dice. Y se fue solo a buscar a otro lugar, encontró gordolobo, la cortó y me la trajo. O sea que la identificación de esa planta, ¿no? Y yo quedé impactada realmente porque, nada, son cosas que uno va haciendo y que eh, como que empezamos a ver, ¿no? Esa importancia de la observación y cómo se puede pulir esa observación, porque es complejo identificar una planta que es tan pequeña, que está tan al ras del suelo, ¿no? Muchas veces a mí me pasa, es un gran tema en la botánica, ¿no? La identificación. Y Ah, pienso sí. en eso, como en el hecho de crecer desde pequeños con esto y observando, ¿no? Eh, Qué Me parece hermoso. maravilloso. Sí, y ellos mismos te enseñan como, sí, esa curiosidad y esa atención, ¿no? De cómo te ha seguido, pues es todo un linaje, lo que veo ahí, divino. Bueno, tenía preparada una pregunta para ti y justo me apareció también este mensaje muy bonito que decía, tu cuerpo es el primero que sabe, tu mente es la última en aceptar. Es por esto que tu mente usualmente necesita más tiempo para aceptar la verdad que tu cuerpo ya conoce. Fue como, wow, esto está perfecto, porque pues nuestro cerebro y todas las neuronas que están ahí también están muy conectadas a las neuronas en el intestino. Tú hace poquito escribiste un blog sobre esto, entonces quiero que nos cuentes un poco más sobre esta relación entre nuestro sistema digestivo y nuestro sistema nervioso. ¿Cómo hacemos para entender que todo eso que sentimos, esas emociones están muy relacionadas con nuestro alimento? Yo siento que intuitivamente esto ya lo tenemos, ¿no? Esta cuestión de las mariposas en la panza o esta cuestión de cuando tenemos miedo o cuando sentimos ahí algo que nos anda dando vueltas por la cabeza,
vemos que nuestra digestión está involucrada, ¿no? Muchos podemos tener o digestiones más lentas, o gases, o incluso diarreas, ¿no? O estreñimiento. Según cada persona y cada constitución, eso se va a manifestar de una forma. Cuando hablo de constituciones, hablo de que nosotros no somos todos iguales, ¿no? Por más que todos tengamos nariz, boca, ojos, dentro nuestro existen elementos, así como los existen en la naturaleza, y esos elementos tienen una cantidad dentro nuestro, ¿no? Habrá personas que tengan más elementos tierra, habrá personas que tengan más aire, ¿no? Y cada una de esas personas entonces va a tener una forma, una manifestación diferente de el bienestar y el desequilibrio, ¿no? Em, y esto para mí es re importante, primero, como charlarlo, porque muchas veces hoy en día también se habla mucho de lo genérico, se habla mucho de esto me hizo bien, entonces para todas las personas va a funcionar. Y desde quizás la visión más tradicional que trabaja con plantas, es re importante tener en cuenta estas individualidades, porque no se leen síntomas ni se leen afecciones, sino que se leen personas completas y complejas. Entonces, cuando hablamos de eso, también hablamos de emociones. Hay personas que tengan emociones, tengan tendencia a tener emociones quizás más coléricas, hay personas que tengan tendencia a tener emociones quizás más asociadas a la tristeza, ¿no? Entonces, esas también emociones afectan a nuestro cuerpo físico y viceversa, ¿no? Como que es todo un tejido. Y bueno, nuestro sistema nervioso en realidad cubre todo nuestro cuerpo y está muy asociado con un montón de sistemas. Está asociado con la piel, va a estar asociado también con el sistema digestivo, ¿no? De hecho, existe el sistema entérico, que es esta asociación un poco entre lo que es el sistema digestivo y el sistema nervioso. Y también está nuestra microbiota intestinal, que nuestra microbiota son todos estos microorganismos, todos estos eh, bichitos, aunque no son estrictamente bichitos, sino que son virus, hongos, levaduras, parásitos inclusive, ¿no? Bacterias que habitan dentro nuestro. Entonces, esta microbiota nos posibilita un montón, nos posibilita la vida en realidad. A mí me gusta mucho decir esto porque empezamos a salir de esta segmentación donde nosotros estamos acá y la naturaleza nos rodea, ¿no? En realidad la naturaleza nos compone y así como vemos ese fractal del que hablaba antes, ¿no? Que es inmenso y es infinito, lo vemos hacia adentro también. Entonces, toda esta microbiota, que se habla de microbiota intestinal porque es como el lugar donde se alojan más cantidad de estos bichitos, pero también tenemos microbiota bucal, en los ojos, en los genitales, tenemos en todo nuestro cuerpo microbiota, ¿no? Y estos bichitos también se ven impactados por nuestras emociones. Entonces, es esto, ¿no? Es esta sensación de sentirnos indefensos o sentir que hay algo que nos puede atacar en algún punto, ¿no? También impacta en la salud y el bienestar de estos bichitos. Que estos bichitos son muy encargados, por ejemplo, de segregar serotonina o segregar GABA, que son diferentes hormonas y neurotransmisores que lo que hacen es darnos tranquilidad o darnos alegría, ¿no? Entre un montón de otras cositas. Entonces, siento que un poco esa conexión que hablamos del intestino-cerebro está asociada a esto, ¿no? Está asociada a nuestras emociones, a la forma en que percibimos el entorno, ¿no? Y a partir de ahí, cómo se dan estos procesos digestivos, que justamente es eso, ¿no? El sistema digestivo lo que hace es tomar esta sustancia que necesitamos para vivir, ¿no? Romperla, degradarla y asimilarla. Ujú. Entonces, es fundamental eh, para nuestra vida y al mismo tiempo todo este proceso se va a dar en una respuesta al entorno, ¿no? Como que eh, a mí me cambió mucho empezar a ver que el sistema digestivo es como si fuese un gran anillo, ¿no? Como si fuese un tubo, que Sí. en realidad lo que está dentro de nuestro sistema digestivo no está ni adentro ni afuera todavía, ¿no? Es como que ingresa por nuestra boca y
y nos penetra por dentro, pero hasta que no llega a nuestra parte más intestinal, quizás no absorbemos completamente todo eso. Entonces, va a estar muy determinado con cómo nos sentimos, qué es lo que podemos asimilar. Claro, y a veces pensamos que estamos, o sea, el sistema digestivo, estamos digiriendo alimentos, pero también es como cómo digerimos las emociones, ¿no? Y, o sea, las dos cómo están relacionadas. Entonces, en el momento en que me estoy alimentando, estoy llena de estrés, a mi cuerpo tensionado, entonces me imagino, pues todo eso afecta cómo luego me voy a sentir, me voy a sentir súper inflada o voy a tener diarrea. Sí, completamente, completamente. Y esto lo vemos también en los animales, ¿no? Lo vemos en este reflejo que tenemos de otros seres. Nosotros somos animales, entonces también todo nuestro cuerpo responde a esto, ¿no? Em, Esto de sentirnos acompañados en este contexto, entonces podemos estar en presencia, podemos estar justamente masticando o podemos estar como disfrutando de esto, o podemos estar sintiendo que este entorno me es hostil y que yo necesito protegerme y estar en urgencia. Entonces, ya eso marca un montón nuestro sistema nervioso, si activa esa lucha y huida o ese estado de alerta, o se activa el proceso de digestión, el proceso de relajación, el proceso de esto de asimilación. ¿Mm? Sí, y vuelvo mucho a esas palabras que mencionaste al comienzo de bienestar. ¿Cómo estoy en ese momento en que estoy alimentándome? Estoy presente, es Mm, un entorno sereno, ¿no? Como todas esas cosas que a sí. veces, no sé, muchas personas de pronto mientras se alimentan ven televisión o si no son conscientes de pronto sí qué está pasando en su entorno, entonces bueno, recordemos eso, como esa presencia, el masticar detenidamente, qué tanto estoy hablando también mientras me alimento, qué palabras estoy diciendo, no sé, todo tiene un impacto pues en nosotros. Y en lo emocional también, así como vos trajiste de esto de digerir las emociones, también, o sea, cómo me estoy sintiendo más allá de eso, ¿no? Si estoy comiendo con una angustia o después de discutir o después de tener algún conflicto, ¿no? Si estoy comiendo con hambre también, como que hay muchas variedades de Sí. cuestiones que sí podemos controlar en un proceso que es involuntario, ¿no? La digestión es involuntaria. Pero hay un montón de pasos antes de entrar en esta digestión involuntaria que sí podemos controlar y ver, ¿no? Ujú. De pronto nos puedes decir algunas plantas que nos puedan apoyar durante, no sé, estos momentos de pronto para tomar antes o después de que nos alimentamos. Bien, plantas relacionadas al sistema digestivo hay un montonazo. A mí me gusta mucho trabajar con plantas amargas cuando nos relacionamos con este sistema, porque las amargas lo que hacen un poco el sabor amargo activa este sistema que para y que serena el cuerpo y que habilita a poder digerir bien, ¿no? Que empieza a segregar jugos gástricos, que empieza a generar saliva en nuestra boca para que podamos como ahí hacer la previa digestión, que empieza a hacer movimientos peristálticos, entonces toda esa comida va a ser como llamada a recorrer este tubo que antes hablábamos. Entonces, para mí el amargo es un sabor que es muy interesante asociado al sistema digestivo. Plantas amargas pueden ser el diente de león, ¿sí? Las raíces del diente de león están un poco más asociadas a lo hepático y las hojas más a lo renal. Puede ser también la bardana, que es una planta que se puede utilizar tanto sus raíces como sus hojas. Las raíces están mucho más estudiadas. A mí me gusta trabajar con mezcla de raíces y hojas en caso de bardana. Incluso podría ser achicoria, que es otra planta que también se trabaja mucho sus raíces y su parte aérea. Plantas que uno sienta y desguste como amargas, ¿sí? Y Sí. eso también es otro llamado, a empezar a ver intuitivamente qué plantas les resultan amargas. La alcachofa, la hoja de La la alcachofa. alcachofa.
el Ujú. cardo mariano Sí. también. El cardo mariano, que bueno, aquí hay cardo mariano, pero también se ve mucho el cardo común, que no es el que tiene las hojas con venitas blancas, sino Ujú. no sé, son hojas bien espinositas, esos también, ¿no es cierto? Ahí habría que ver la identificación del cardo, porque la familia de las asteráceas, que es la familia de esto, del diente de león, de todas las plantas que estuvimos nombrando, es una Sí. familia que tiene muchas características parecidas, o sea, muchas plantas se parecen entre sí. Si uno Sí. esto ve un cardo mariano o ve un cardo al lado, ve que tiene muchas cosas parecidas. Entonces, el cardo mariano se identifica por esto que contaba Nati, ¿no? Tiene sus hojas como, como si fuesen moteaditas con blanquito o más grisáceo, ¿sí? Eso es como el carácter más evidente. Y después de ahí tenemos un montón de cardos diferentes. Entonces, yo vería bien esa identificación. Desde los estudios, digamos, se trabaja mucho más con el cardo, que lo que se trabaja es la semilla de ese cardo mariano, que es bastante más compleja también de cosechar incluso. Em, pero yo trabajaría con esa especie más que con otras. Ujú. Perfecto. Súper. También, no sé si no sé, por ejemplo, una infusión de cáscara de naranja también nos podría ayudar. Completamente, sí. La cáscara de naranja es súper amable porque es amarga, pero también es aromática. Entonces va a traer un poco este amargor de que hablábamos, que activa todos estos sistemas, y también va a traer el plus de ser un poco carminativa en el hecho de estos aceites esenciales que portan. Todo lo que tenga aceites esenciales y sea aromático, en reglas generales, tiene acciones carminativas, que es básicamente nos ayuda a eliminar flatulencias, gases, hinchazón, como puede ser canela, cardamomo, incluso algún romero, algún tomillo, ¿no? Son todas plantas aromáticas. Que esa es Es otra acción que también puede apoyar mucho nuestro sistema digestivo. súper, Dani. Me encanta ese súper tip. Bueno, tengo curiosidad sobre alguna experiencia o viaje que haya sido gran puente en tu camino con las plantas. Y tengo curiosidad también porque sé que alguna vez estuviste aquí con los indígenas arhuacos. No sé si esa es una de esas experiencias que nos vas a contar, pero si tienes otra, también bienvenida. Bien. Em, bueno, sí, los viajes siempre fueron un detonante en mí. Particularmente, creo que, bueno, después de este viaje creé puente, así que voy a hablar un poco de este, que es un viaje a Bolivia que hice hace unos años. Fuimos a conocer a una comunidad calahuaya. Los calahuayas son médicos eh, andinos, y ellos, bueno, trabajan con un sistema esto muy basado en la energética de la persona. Eh, no solo trabajan con plantas, sino que también trabajan con minerales, trabajan con animales también, de hecho. Em, y para mí ese viaje fue sumamente significativo porque ahí creo que terminé de comprender, aunque no creo que eso sea y listo y ya, ¿no? Como que cada vez Ujú. que sigo caminando sigo encontrando cosas, otras cosas, pero ahí fue como realmente el clic entre em, esta parte más científica, esta parte más cruda que yo ya venía caminando, ¿no? A abrirme al sentir, ¿no? Como em, particularmente un Apolinar, que era el mayor de esa comunidad, nos guió un montón de días. Y bueno, y ahí empecé a ver un poco su visión a la hora de ver un espacio, ¿no? Por ejemplo, íbamos caminando por un ambiente súper selvático y él iba viendo flores y iba viendo plantas, y íbamos charlando, ¿no? Y era como, bueno, y esto eran, por ejemplo, flores que crecían duales, ¿no? Siempre crecían sus flores de a dos, entonces él hablaba de que esas plantas acompañaban mucho a lo que era la pareja, a lo que eran todos estos ámbitos duales, ¿no? Donde nos vemos y nos interpelamos en algo de a dos, ¿no?
iba viendo como todo ese paisaje, interpretando también a partir de el crecimiento, a partir del lugar donde le gustaba estar, a partir de también su experiencia con esas plantas, ¿no? Y ahí como que se iba abriendo en mí también, ¿no? Porque sí, si bien toda esta bagaje que yo traía científico y todo esto que yo había estudiado, de esta planta es para esto, de esta planta así, estos principios activos así, se seguían aplicando a este panorama que él traía, ¿no? Había algo dentro de eso que me era súper, me resonaba, como que me entraba y era una forma de sentirme mucho más sostenida también, ¿no? Por las plantas. Y ahí después, bueno, él iba hablando de plantas y yo iba como cosechando esas plantas y las iba poniendo en mi herbario, en mi cuaderno, y asociada a esa planta íbamos escribiendo al lado todo lo que él me decía, ¿no? Como yo iba muy, muy aplicada. Él estaba súper contento de que yo era la nerd del grupo. Em, y después también empecé a entender, cuando llegué acá a Argentina y empecé a ver mi cuaderno de viaje y todo esto que había hecho, que ninguna de esas plantas crecía acá. O sea, que Mm, toda esa información me era súper importante, pero que no me era válida para mi territorio de la forma en la que yo estaba acostumbrada a estudiar. Entonces, ahí para mí fue un clic muy grande, porque fue como, primero, la medicina de las plantas está asociada a un territorio. Por eso también hoy en día este es un territorio nuevo por conocer, que yo la realidad es que me siento completamente encontrándome con cosas nuevas constantemente, ¿no? Porque la forma en la que yo veía las plantas y entendía las plantas, hoy sigue siendo un lenguaje, pero hay otro, ¿no? También ahí. Entonces, primero eso, ¿no? La asociación entre la medicina y el territorio. Y después también esta medicina que intuye, ¿no? Esta medicina que puede leer más allá de esto es para esto, ¿no? Que puede ir entendiendo también eh, otros planos, ¿no? Generalmente en todas las medicinas tradicionales también tiene mucho énfasis el plano energético, ¿no? Cómo está esa persona, cómo se siente, qué tipo de rituales, qué tipo de ceremonias se pueden hacer para ir llamando a esa persona que quizás su espíritu está debilitado o no se siente completamente fuerte o ha pasado un duelo, un trauma, algún evento que quizás sabe o quizás no sabe, ¿no? Pero cómo todos esos planos también impactan en un proceso. Entonces, salimos de todo esto de esta planta sirvió para una persona, va a servir para todas, y empezamos a entrar en, bueno, somos súper complejos, hay un montón de asociaciones que ver y que hacer, y para mí esto fue eh, muy revelador realmente cuando llegué. Hice puente, creé puente, puente tuvo nombre, tuvo espacio, tuvo lugar, y bueno, y para mí fue súper importante. no, claro, espectacular, sí, y lo importante que es eso, no quedarnos como en, ay, ¿qué planta puedo tomar para los gases? ¿Sí? Es como, bueno, pero espérate, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Cómo te estás cuidando? Sí, todos esos aspectos que sí, a veces olvidamos y como por la inmediatez queremos una solución ya, pero es lo que tú siempre dices, estar presente, detenernos, ¿qué está pasando? Observemos. Sí, creo que el concepto del proceso, ¿no? Como que es algo que nos cuesta y a mí me cuesta muchas veces también, ¿no? Como esto de entender que las cosas no tienen, o sea, que hay un nudo, que hay un desenlace, que hay como una estructura del proceso que no podemos saltear y resolver de una forma como express, ¿no? Sí. Que eso es mucho lo que nos acostumbramos en la sociedad. Sí, que queremos que ya pase, no sé, que me pase el dolor de panza, que ya me pase esta amargura en el corazón, que todo me pase ya, pero es, ok, calma, calma, siéntate con esas cositas a ver qué es lo que está pasando realmente detrás. Quiero también que nos cuentes un poco cómo vinculas esos elementos del fuego, el agua, el viento en tu día a día, cómo los integras en tu casa, por ejemplo.
Bueno, viví en muchas casas diferentes y en cada una siento que estos movimientos de los elementos fueron como determinantes para mí también en mi proceso, ¿no? Em, Hubo una casa en particular que fue el primer momento que dije, bueno, esto es súper importante, quiero traerlo a mi hogar. Y con mi compañero habíamos armado un espacio para cada uno de esos lugares. Entonces teníamos el fogón, teníamos el estanque, habíamos armado un estanque, Mm. habíamos armado una pérgola muy grande también, como para ese lugar bien de tierra. Teníamos todos estos de jardín que giran como para llamar al aire, como Divino. siento que ahí se había como en esa casa yo empecé a comprender cómo también abrir espacio a esos elementos en nuestro día a día era vital, ¿no? Sí. Y después empecé como a moverme, ¿no? Entonces, ahí en el movimiento, también para las personas que se mueven, es un poco más complejo quizás encontrarle un lugar y un orden, pero siento que es bastante importante lo que nos es significativo para cada persona, ¿no? O sea, quizás eh, para mí en esa casa era súper importante como traerlo en evidencia, ¿no? Y después de ese lugar, como que me fui llevando estas herramientas de decir, bueno, perfecto, entonces el aire lo traigo en este lugar donde sahumo, donde cada tanto prendo algún saumerio, donde cada tanto también eh, prendo alguna latita con algunas plantitas, ¿no? El espacio del fuego, hoy más que nunca está simbolizado por la salamandra, ¿no? Por el lugar que da calor. Que creo que eso también trae un montón de otras secuencias, ¿no? Cómo nos acostumbramos con la electricidad, con el gas, con los servicios a como sacar esta parte de los elementos, ¿no? Como, bueno, ahora tenemos un encendedor y tenemos la hornalla, ¿no? Sí. Em, pero hay algo de este ciclar y de este fuego y de la leña y de todo este tema que es como que marca mucho más el paso. Claramente nos invita a vivir de otra forma, ¿no? Porque no son los mismos ritmos. Pero bueno, es súper interesante ver, quizás en otras casas he tenido velas, ¿no? El rincón de las velas, donde ahí iba como renovando esas velas, qué colores o qué energías acompañaban a ese fuego, pero sí como que esté presente ese fuego para mí es bastante importante. Listo, Dani. Bueno, se nos había cortado aquí por un fallo de electricidad, pero ya regresamos. Entonces, estábamos hablando sobre los elementos y me estabas diciendo que te gusta mucho el agua y las flores. Entonces, continuemos. Bien, perfecto, qué bueno que te acordás. Em, bueno, entonces habíamos hablado de esto de los lugares y los elementos, y el tema del agua para mí está muy asociado a eso, ¿no? Como siempre tengo algún florero o algún recipiente que contenga agua. Me gusta mucho también en esa agua ir variando, por ejemplo, algunos cristales o ir cambiando también esa energía ahí. Em, pero generalmente ese cuenco le pongo flores y le pongo como eh, ahí plantitas también. Ujú. Bueno, creo que pasamos por los elementos, Sí, ¿no? sí. Ajá, sí, me Bien. encanta. También te quería preguntar cómo trabajas con los ciclos de la luna cuando vas a crear medicina. Bueno, ese es un tema súper, súper lindo. Es un tema también muy intuitivo en algún punto, ¿no? Siempre en las formaciones o en los espacios que comparto está como cuál es la luna para hacer tal cosa, ¿no? Y a mí en un primer momento me sirvió un montón guías de otras personas que me contaban o que me decían su experiencia, pero también me parece re importante como empezar a probar y ver realmente qué es lo que vamos sintiendo, ¿no? Quizás en cuestiones más de cosecha o secado y cuestiones más así, más técnicas, sí está bueno empezar a tener una idea de lunas, por ejemplo, todo lo que sea luna llena va a llevar la energía hacia afuera, ¿no? Vamos a tener esta luna que podemos ver, entonces dentro de la planta, toda la savia vegetal, que es este
fluido, donde se transportan nutrientes, se transportan también, bueno, toda su medicina, ¿no? Toda su energética asociada a lo más acuoso, va a estar bien en la parte donde nosotros podemos ver. Entonces, luna llena, la vemos en la planta, la energía, toda esta savia vegetal va a estar en la parte que más vemos, ramas, flores, incluso frutos. Y en la luna oscura o en la luna nueva va a pasar un poco lo opuesto. Esa savia vegetal, ese principal fluido, va a estar bien en las raíces. Entonces, cuestiones de cosecha, vamos a ver, o por lo menos yo lo he evidenciado como diferencia en los momentos en los que cosechamos. A mí me pasaba mucho con la destilación. Cuando empecé a destilar, me empecé a dar cuenta un poco más de esto porque quizás es más cuantificable lo que podemos obtener de una planta, ¿no? Entonces, mismas plantas que cosechaba en luna llena o que cosechaba en luna nueva, el rendimiento, o sea, la cantidad de aceite esencial que brotaba de esa planta era completamente diferente. De hecho, me acuerdo una vuelta que mi papá vive lejos, entonces nos habíamos podido juntar con el alambique y yo quería destilar con mi papá. Entonces dije, listo, no importa, destilamos hoy, era luna nueva, eh, y por lo menos hacemos algún hidrolato, ¿no? Y vemos cómo funciona ese hidrolato, cómo se conserva también, porque impacta en un montón de cosas. Y recuerdo que fuimos, cosechamos, estuvo re lindo también porque cosechamos con mi papá, preparamos todas las hojas de laurel y cuando destilamos, de ese laurel salieron 3 gotas de aceite esencial. Guardé en mi frasco, lo guardé en un frasquito pequeño, que incluso hoy en día parece vacío, pero todavía tiene el aroma y la esencia de esas 3 gotas de laurel. Pero es una planta que tiene mucho más rendimiento en otros momentos de la luna y ahí empecé como a entender más fuerte, ¿no? Que sí, que es real, que varían un montón de otras cosas a la hora de destilar, como por ejemplo si usamos planta fresca, usamos planta seca, qué tipo de cosecha, cómo la hacemos, cómo la metemos en el destilador, pero sí me parece que la luna impacta mucho en las plantas y en nosotros también. Y en cuanto a preparaciones, por ejemplo, sí me he dado cuenta de que en estas lunas llenas, donde está toda esta energía hacia afuera, donde generalmente hay mayor, los bichitos se proliferan más, ¿no? De hecho, también se habla mucho de los parásitos en asociación a la luna, ¿no? Como, cómo se incrementa la cantidad, ¿no? Pero también eso impacta en toda la microbiota y impacta también, incluso si nosotros empezamos a censar cómo nos sentimos en esa luna llena, también hay como mayor apertura, mayor fertilidad. Muchas veces hay personas que hablan de que hay más partos en esas lunas, ¿no? En las lunas llenas. Y toda esa energía, como quizás más hacia afuera, no es la mejor para conservar cosas. Entonces, generalmente yo he visto que muchas plantas, eh, si tienen un poquito de humedad y fueron almacenadas o guardadas en frascos en luna llena, generalmente eso prolifera. Entonces, no elijo mucho esas lunas para guardar plantas que sequé, por ejemplo. Entonces me inclino un poco más a la luna nueva o quizás no los días de más apogeo, ¿no? Que son como el día de la luna llena, un día antes, un día después, más o menos esos días intento, y estoy dudando si la planta está muy seca, si ya está, si no, lo que sea, ahí intento no trabajarla. Y después, en cuanto a preparaciones, siento un poco que va a depender mucho de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Como esta energía que hablábamos de la luna llena está totalmente en contraposición, en su opuesto complementario, en realidad, ¿no? A la energía de la luna nueva, donde tenemos una energía de introspección bien invernal, bien de proceso profundo, ¿no? Bien de, también de semilla, ¿no? Ese momento como de estar bien adentro. Quizás estamos buscando una medicina de esa forma o quizás la planta con la que yo voy a trabajar tiene mucho de esa medicina, ¿no? Entonces, eh, ahí siento que un poco es según lo que querramos buscar y hacia dónde queremos llevar nuestra preparación.
podemos apoyarnos en la luna energéticamente hablando, ¿no? Y acá traigo esto que me habías preguntado por los arbacos. A los arbacos los conocí acá, en realidad los conocí en Ah, Argentina, pero en provincia de Buenos Aires. Em, bueno, y con ellos nos encontramos varias veces y una de de esos encuentros preparamos un agua florida, que para mí eso también fue bastante importante porque empezamos a recorrer en la casa de unos amigos que tenían un campo muy grande, con muchas plantas, hace varios años que estaban viviendo ahí, entonces ya ese ecosistema estaba como asentado, y empezamos a recorrer y claramente para ellos las plantas que veían no eran plantas comunes, o sea, eran plantas que no tenían asociados a su sistema, esto que hablábamos de la medicina del territorio, pero ellos iban caminando, iban oliendo, entonces nos compartían, ¿no? Y entre todos íbamos como, bien, bueno, ¿esta planta es fuerte o esta planta es dulce? ¿No? Ese era como el término que usábamos. Entonces, aquellas plantas más fuertes las agrupábamos sin siquiera quizás conocer nombre científico ni nada, pero sí oliéndolas y sintiendo cómo crecían, cómo se veían. Cada una íbamos con dos frascos y las dulces las poníamos en un frasco y las fuertes las poníamos en el otro, que entre esas fuertes estaba la ruda, estaba lo que acá le llamamos boldo paraguayo, bueno, plantas bien fuertes. Y entre las dulces estaba lo que era más geranio, algunos pétalos de rosa, bueno, algunas otras plantitas más que íbamos viendo y recolectando. Y esos dos frascos los llenamos con alcohol y los enterramos. Los mm, enterramos y los dejamos una luna completa. Y lo traigo porque estamos hablando de los elementos y estamos hablando de la energética y muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos muchas herramientas para traer esa energética de planta. Entonces, dejamos en la Tierra todo este ciclo lunar, lo fuimos a buscar después de que completó esa luna. Y la verdad es que, bueno, súper poderosas esas dos aguas, las dividimos entre los amigos y nada, me parece como muy lindo también traer estas otras formas, ¿no? Que quizás eh, si estamos en búsqueda de abrir otros vínculos, bueno, quizás esto, enterrar una preparación, ya trae el elemento de la tierra y va a traer esa tierra que va a estar impactada por esa luna, por ese sol, por esa naturaleza en un ciclo completo. Y también podemos hacer lo mismo a la luz de la luna, ¿no? Como traer ese preparado, sacarlo a la luna, ¿no? A mí me gusta bastante hacer eso también con infusiones, quizás muchas veces hago infusiones que dejo reposar toda la noche, entonces en vez de dejarlo en la noche en un armario, se deja a la luz de la luna, entonces ya tenemos el impacto que mm. si bien no es necesario que esté bañándose en luna para que ese preparado reciba la energía de la luna, pero hay algo de todo ese ritual que también nos abre a nosotros y a nosotras a conectarnos con esa energía. No es lo mismo desde la intención, ¿no? Y ahí hay una llave muy interesante también. No, me encantan, todos esos tips están geniales. Y quiero que volvamos un poquito atrás. Mencionaste el agua florida. No muchas personas saben qué es un agua florida o lo han escuchado, pero no saben, bueno, cuáles son las flores que le ponen. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el agua florida es una preparación que se utiliza como una bruma, es de forma externa, no se consume, sino que son plantas que son aromáticas y son muy conocidas quizás en Sudamérica por ser también un preparado energético. Es un preparado, el agua florida se lo conoce como para acompañar ceremonias, para acompañar procesos de limpieza, ¿no? Em, la realidad es que no hay una sola receta de agua florida, si bien existe también esta agua florida que compramos, ¿no? Que es como mucho más concentrada, que también tiene otro tipo de esencias y demás. Em,
El agua florida más casera que podemos hacer, a mí me gusta hacerla con cítricos, cáscara de naranja, me parece hermoso, de mandarina también podría ser, pero la naranja me gusta mucho más. De pomelo, esas dos van. Clavo de olor, yo la preparo con lavanda, con romero y con un poquito de canela. Y bueno, después voy variando según lo que voy teniendo y lo que no tengo quizás tan a mano, pero esa preparación, más o menos, la pongo en un frasco, la cubro completamente de alcohol y esto, o la mando a la luna o generalmente la entierro. Después de esta vivencia es algo que a mí me gusta hacer mucho. ¿Y qué tipo Em, de alcohol utilizas? Como es una preparación que va a ser externa, no es tan importante estar detrás del alcohol, pero sí a mí me gusta usar alcohol del 96, que es el alcohol que utilizamos acá. Podemos, si queremos, hacer una mezcla entre alcohol y agua, por ejemplo, que esa mezcla tenga un 70% de alcohol y 30% de agua. Incluso podemos usar bebidas alcohólicas si quisiéramos, se utilizan mucho. Pero como no es algo que vamos a estar como ingiriendo, no es tan necesario estar viendo como qué tipo de alcohol usar, ¿no? Diferente a las tinturas, donde ahí sí necesitamos algo que sea alimenticio, que las graduaciones van a ser específicas. Y como es una preparación que tiene bastantes partes duras, fíjense que les mencioné esto, las cáscaras, les mencioné la canela, el clavo de olor, ¿no? Entonces necesitamos que tenga un poquito de alcohol, digamos, tenga bastante alcohol. Entonces, más o menos yo uso 70% o incluso hay veces que lo he puesto todo, ¿no? Pero quizás con un 70 va mejor. Perfecto. Lo que tiene de bueno el alcohol, a veces hay el alcohol de cereal, es un alcohol que quizás no tiene tanto aroma a alcohol. Entonces, cuando trabajamos con preparaciones que queremos que el tono de la planta suba, está bueno usar esos alcoholes que son más suaves. Y también, y acá les doy otro tip, que cuando trabajamos con aceites esenciales, así con planta entera, ¿no? Que no estamos haciendo una preparación con aceites esenciales puros, sino que estamos extrayendo los aceites de esa planta, podemos hacer una doble extracción, que básicamente consiste en, hacemos este periodo, ¿no? Ponemos todos en este frasco, lo dejamos un ciclo de lunación entera, y después lo que hacemos es, lo colamos, nos quedamos con ese líquido, y ese líquido le volvemos a poner la planta nuevamente. Entonces, le hacemos una doble extracción para permitir que planta que viene con nueva información, entre ella con nueva carga de aceites esenciales, pueda ingresar a ese mismo líquido y sumarse a los aceites esenciales de la tanda anterior. Entonces, así estamos como concentrando esto y dándole un mayor potencia. Claro, muy poderosa. Ay, me encanta. Me encantan esos tips, esas recetas. Genial. Gracias, Dani. Bueno, ya como para ir cerrando, ahorita pues es invierno allá, entonces de pronto es un momento más de quietud. Entonces, ¿qué te gusta hacer en esos momentos que son más como de estar aquí contigo? Lo que me gusta mucho es hacer cosas con las manos. Esa es la realidad, me he dado cuenta cada vez más. Con mi pequeño de 2 años y medio en casa, es algo que a mí me es muy productivo en algún punto. ¿Por qué? Porque hacemos cosas juntos. Entonces, nada, a veces nos, nos ponemos con una hoja y pintamos, o a veces también algo que nos gusta mucho hacer a los dos es cocinar. Eh, Así que aproveché para ponerme al día con varios fermentos que desde que vinimos acá no teníamos, así que con mi pequeño preparamos la masa madre, el kéfir para hacer las fermentaciones. Eh, Nos gusta mucho como ir más a eso, ¿viste? A lo práctico. También algo que hago hace mucho tiempo no hago por justamente tener mi tiempo de madre es leer, pero antiguamente en invierno aprovechaba mucho para leer. Y este año empecé a tejer. Es Ay, algo que me gusta, me gusta. Ahora estoy haciendo una manta.
Ujú. Y encuentro en el tejido algo que también me viene mucho a esto de la sensación del invierno, ¿no? Como esto de crear algo, de generar algo, ¿no? Pero con su tiempo y su proceso. Me pasó mucho, y lo estaba hablando el otro día también, de esta manta que empecé con cuadraditos, y cuando lo empecé me parecía hermoso, aparte era una manta para silvestre y como me parecía todo muy bonito, Sí. pero a la mitad de la manta dije, ya quiero terminar la manta. Era un proyecto muy grande. Ajá. Y bueno, y me está enseñando un poco eso, de que en realidad es un proceso largo y es un proceso que lo puedo disfrutar sin tener que ver el final. Total. Eh, o sea, cuando llegue el final va a llegar, va a ser hermoso, pero que un poco en cada una de esas tejidos y puntadas también queda información, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué información se va impregnando en esa manta y en ese tejido? Si es la ansiedad de querer terminarlo y verlo, o si es todo este invierno y todo esto que vamos haciendo con mi pequeño también y con este movimiento de venir acá, que quede en esa manta. Un poco está siendo mi invierno. Divina, ay, me encanta eso, sí. Y hace poquito leía eso, que un tejido, pues sí, no es solo coger la fibra natural, la lana, lo que, pues con lo que estés tejiendo y ya, hacer una manta, sino uniendo esto con lo que hemos venido hablando, ese proceso, respetarlo, reconocerlo, sentirlo. Entonces, ay, qué lindo que nos compartas eso. Y quiero ver una foto de Samantha cuando... ¿Ya la terminaste? ¿Esa la terminaste o la estás... vas ahí? Vas a ir. Voy por la mitad. Divino. Ay, qué lindo, Dani. Dani, ¿también has venido a Colombia entonces o no? No, lo tengo muy pendiente, tengo Bueno, muchas personas que quiero visitar en Colombia, así por que favor. cuando me asiente un poquito y ya estemos preparados para agarrar las Sí, cosas, es un lugar que quiero ir. Mm. exacto. Cuando sea el momento indicado, aquí habrá mucha gente que te recibirá con amor. Dani, ¿algo más que nos quieras compartir ya para cerrar? Bueno, creo que hablamos de un montón de cosas. Lo que sí me gustaría decir es que si estás ahí con muchas ganas de trabajar con plantitas o de empezar a crear una relación con esas plantas, bueno, todo mi ánimo, primero. Decirte que es un camino de ida, que no hay un final y que como la manta, está buenísimo disfrutarlo y empezar eh, con lo que tenemos a mano, ¿no? Muchas veces siento que hoy es como todo, a veces se nos pone como muy rebuscado o como que tenemos que encontrar esta planta o no sé si tenemos ciertas prácticas o cierta forma, no podemos o lo que sea, ¿no? Como que hay mucha información dando vueltas. Y siento que para mí no es tan importante conocer una tonelada de plantas, sino tener pocas muy buenas amigas. Entonces, empezar con plantitas que tengas cerca, incluso en la cocina, ¿no? Y empezar a ver cómo vincularte, ¿no? Cómo podemos hacer alguna infusión, quizás las infusiones son lo más cercano, y después irnos adentrando a otras formas de vínculo, incorporarlas también en las comidas, nuevas plantas, y de a poquito ahí vamos como abriendo espacio, que desde la práctica para mí es mucho más sencillo que todo esta información, ¿no? Que empezamos a acumular. Entonces, nada, eso es como un consejo para abrir camino en el vínculo con las plantas. Es verdad, volver nuestra cocina un laboratorio, un lugar donde honrar las plantas de forma sencilla, ¿verdad? Gracias, Dani, qué lindo tenerte aquí. Y para quienes quieran conocer un poco más sobre Daniela, pueden encontrarla en Instagram, en... El Instagram es puente.medicinaconsciente y después está también la web que es www.puentemedicina.com. Exacto. Dani, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y un abrazo muy grande para ti y toda la comunidad que nos escucha. Gracias, Nati. Gracias por estos espacios.
La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America, un proyecto del colectivo Chica Chica que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Si disfrutaron de este episodio, no olviden seguirnos en Spotify o en su plataforma de preferencia. También pueden compartir el episodio con sus amigos, amigas, familia y también nos pueden seguir a través de Instagram. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos y recuerda, las plantas nos cuidan.